En YouTube hay infinitos videos sobre la Muscle Up, pero ninguno te va a guiar como este. ¿Qué es Pro Barra, José? Pro Barra es motivación, es prepararte para la vida mental y físicamente, es lucha, es comunidad. Pro Barra es trabajo por la humanidad. Pro Barra es un estilo de vida, eso es Pro Barra. El Muscle Up es un movimiento que todos los atletas quieren lograr, pero ¿qué sucede? Se frustran en el proceso para poder conseguirlo. ¿Qué tal, atletas? Mi nombre es José Díaz, soy entrenador y director técnico de Pro Barra, y el día de hoy te voy a decir todo lo que no te han contado sobre el Muscle Up. El Muscle Up es uno de los movimientos más completos cuando se habla del tren superior, ¿sí? Y la generación de fuerza real como preparación física de los atletas. El Muscle Up es un movimiento complejo, ya que involucra un movimiento de alada, la transición y un movimiento del empuje para finalizar el movimiento. Esto lo hace un ejercicio muy técnico que requiere de mucha fuerza y mucha concentración y conciencia corporal para realizar el movimiento en buena forma. De esta manera te voy a guiar con las 5 claves para poder lograr este movimiento. Como primera clave tenemos la resistencia. Atleta, es muy importante que manejes un rango entre 15 a 20 pull-ups en buena forma. Ojo, muchos atletas no manejan este rango, pero nosotros recomendamos que lo domines porque de esa manera vas a tener la estructura sólida para poder iniciar el trabajo de Muscle Up y conseguirlo en buena forma. Como segundo punto tenemos la velocidad, la explosividad, que debes inyectarle a las dominadas para poder iniciar el trabajo de Muscle Up. Consideramos que entre 5 a 10 pull-ups al pecho es lo mejor para abrir puertas para empezar el trabajo de Muscle Ups. Pasa mucho que los atletas no trabajan en su explosividad y no se dan cuenta por falta de conocimiento que la Muscle Up es un movimiento por naturaleza explosivo. Una vez conseguido estos dos requisitos y dominándolos al máximo, podemos entrar a trabajar en el Muscle Up con el punto número 3, que se refiere a el trabajo técnico, la línea de movimiento o el movimiento pendular. La clave en el inicio de aprendizaje de este movimiento es entender algo que le denominamos el movimiento pendular, simulando el movimiento oscilante del péndulo de un reloj clásico. Es decir, se debe balancear todo el cuerpo de manera armónica hasta llegar al punto final del balanceo y en ese preciso momento alar con fuerza y explosividad para poder aprovechar la energía y entrar formando una C imaginaria para llegar al tope de la barra. De esa manera se aprende la línea de movimiento. Como se ve, es un movimiento muy diferente al movimiento vertical de una dominada. Un aspecto a considerar aquí es mantener el cuerpo todo junto, armónico, para subir con el jalón bien alineado. Entramos al cuarto punto, la transición. Esta es la fase más complicada del Muscle Up, ya que es un movimiento que no es muy común en la vida diaria, ni tampoco es simulado o practicado en alguna actividad física. La transición puede ser una fase bastante dura para los atletas en un inicio. Puede haber presencia de dolores en codos, antebrazos y hombros, ¿sí? Debido a la rotación interna que tiene después de la explosión de la alada. Entonces, aquí es donde cobra bastante importancia el trabajo de la movilidad articular del codos, antebrazos, hombros y escápula para poder iniciar el trabajo. Entonces, atletas, le voy a dar 2 trabajos de movilidad como preparación para este cuarto punto de trabajo. Parados, rotamos internamente el hombro con ayuda del otro brazo por suspensiones o holds. Colocamos la mano en apoyo en la cadera y procedemos a llevar el codo hacia el frente. El segundo trabajo de movilidad lo podemos hacer con o sin bandas de resistencia, simulando el Muscle Ups y la transición. Se puede realizar parado, serían las rotaciones cubanas, y sentado sería simulando el Muscle Up. Recuerda que si no tienes banda de resistencia, lo puedes hacer con tu peso corporal simulando estos dos movimientos. Una vez preparado el cuerpo con el trabajo de movilidad a través de la rotación interna del hombro y todas las articulaciones que ya le nombramos, pasamos al fortalecimiento con 4 ejercicios para empezar este trabajo de transición. Empezaremos de menor a mayor dificultad, primero con las Tiger Bend Push-Ups. Nos colocamos en posición de flexión, realizamos una flexión profunda llevando el pecho al suelo y una vez en esa posición acostamos antebrazos al suelo y volvemos otra vez al frente, subiendo otra vez a la posición inicial de la flexión. De esa manera estamos simulando el trabajo de transición.
Como segundo ejercicio, pasamos a los saltos a la barra media. Buscamos una barra que esté más o menos a la altura de nuestro pecho o nuestra cara. Flexionamos ligeramente las piernas, nos impulsamos fuertemente, enterrando la barra al pecho. Y una vez arriba, extendidos con los brazos, procedemos a bajar lentos y controlados para asimilar todo el rango de movimiento. Como tercer ejercicio tenemos las Russian Dips. Realizamos una paralela lo más profunda posible, llevando el pecho más o menos a la altura de nuestras manos, y una vez ahí acostamos antebrazos, volvemos a entrar al frente y extendemos otra vez para llegar al inicio de la paralela. Llegamos al último ejercicio para conseguir el máximo dominio de la transición para el Muscle Up. Este se denomina la transición en paralela a los 90 grados, que se puede hacer con o sin asistencia. Nos colocamos en una barra de la paralela, procedemos a hacer un fondo bien profundo y una vez ahí buscamos acostar los codos al mismo nivel de la barra, formando el ángulo de 90 grados. Luego volvemos a subir, entrando a la paralela, extendemos brazos y de esa manera habremos cumplido con el último ejercicio. Como último punto, atletas, tenemos el trabajo de empuje, que son los fondos en una sola barra. Aquí queda tener bastante enfoque en ganar fuerza y buen dominio, buscando la mayor profundidad posible. Bien, atletas, ya culminamos los 5 puntos. Desde acá de ProBarras te decimos que estos puntos te van a servir mucho para que puedas lograr tu Muscle Up. Otra cosa muy importante, atleta, trata de escuchar tu cuerpo. Cuando te sientas descansado y fresco, procura intentar algunos Muscle Up, ¿sí? Para ver de qué manera sale la ejecución. Recuerda que el entrenamiento con el peso corporal no es fácil. Necesitas enfocarte, necesitas concentrarte, a veces van a venir frustraciones. Es muy importante que domines todos estos puntos y poco a poco te garantizamos que vas a poder lograr tu tan ansiada Muscle Up. Entonces, atletas, te invito a que te unas a la comunidad ProBarras, te suscribas a este canal, ya que estamos guiándolos a todos a conseguir sus objetivos. ¡Nos fuimos!